Nunca pensé que a los 73 años descubriría que la historia de mi propia familia estaba construida sobre una mentira. Mientras yo llevaba con orgullo el apellido de mi padre, él ocultaba una verdad que terminó cayendo sobre mí cuando ya no tenía fuerzas para cargar con ella. Esta es la historia de cómo descubrí quién era realmente el hombre que llamé padre y por qué su legado terminó siendo mi condena. Les voy a contar cómo descubrí quién era realmente mi padre. No el hombre que se sentaba a la cabecera de la mesa cada domingo, sino el hombre que vivía detrás de esa fachada de rectitud y silencio. Mi padre, don Roberto, era lo que en México llamamos una institución. Abogado de profesión, hombre de leyes, de trajes oscuros y zapatos siempre lustrados. En mi casa, la palabra de mi padre no se discutía, no por miedo a un golpe, sino por miedo a decepcionarlo. Él manejaba la moral de la familia como quien maneja un timón de acero. No bebía, no fumaba, y jamás le conocí un desliz. Mi madre, una mujer suave y dedicada, vivía para atenderlo. Nosotros, sus 3 hijos, crecimos bajo esa sombra inmensa, convencidos de que nuestro deber era estar a su altura. Yo fui el único que siguió sus pasos. Estudié Derecho, no por pasión, sino por inercia. Quería que él me mirara con aprobación, que viera en mí a su sucesor. Y lo logré, o eso creía. Trabajé en su despacho durante 30 años. Él llevaba los clientes grandes, los casos importantes, la administración del patrimonio familiar. Yo me encargaba del trabajo sucio, de los trámites, de los juzgados. Él era la cabeza, yo las manos. Teníamos una vida cómoda, una casa grande en una buena colonia, autos del año, vacaciones discretas pero elegantes. Todo pagado de contado. Mi padre decía que las deudas eran para la gente sin honor. Un hombre solo es dueño de lo que ha pagado, repetía. Esa frase se me grabó a fuego. Yo crié a mis propios hijos con esa misma regla. Los problemas no empezaron con gritos ni con peleas, empezaron con silencios. Cuando mi padre cumplió los 80 años, su salud comenzó a fallar. Nada grave al principio, solo el cansancio natural de la edad. Yo le sugerí con mucho respeto que era hora de que me dejara tomar el control total de las cuentas del despacho y de las propiedades de la familia. Teníamos varios locales comerciales y la casa grande. Era un patrimonio sólido, construido con décadas de trabajo. Él se negó. Fue una negativa rotunda, casi violenta. Me dijo que mientras tuviera lucidez, él manejaría su dinero. Me sorprendió su reacción. Se puso pálido. Le temblaron las manos. Pensé que era el orgullo de un viejo que no quiere sentirse inútil. Decidí no insistir. Respeté su jerarquía, como siempre lo había hecho, pero las cosas empezaron a cambiar en la oficina. Llegaban llamadas que él contestaba a puerta cerrada. Si yo entraba, colgaba el teléfono. Empecé a notar que faltaban expedientes en el archivo, carpetas antiguas de propiedades que no tenían movimiento desde hacía años. Cuando le preguntaba, me daba explicaciones vagas, me decía que estaba reorganizando, que no fuera entrometido. Yo tenía 55 años en ese entonces. Era un hombre hecho y derecho, con mi propia familia, y mi padre me trataba como a un pasante curioso. Sin embargo, no sospeché nada turbio. ¿Cómo iba a sospechar de don Roberto? El hombre era un santo laico. Pensé que tal vez estaba perdiendo facultades, que la senilidad estaba empezando a desordenar su mente meticulosa. El primer golpe real llegó un martes por la mañana. Mi padre no había ido al despacho porque amaneció con la presión alta. Yo estaba en mi oficina revisando unos contratos cuando llegó un notificador del juzgado. No era algo inusual en nuestra profesión, recibíamos notificaciones todo el tiempo. Pero esta no era para un cliente, era para mi padre, era una demanda mercantil, un embargo precautorio. Leí el documento 3 veces, no tenía sentido. La demanda reclamaba el pago de un pagaré vencido por una cantidad absurda, una cifra que nosotros no manejábamos en el flujo normal del despacho. Y lo peor no era la cantidad, sino el acreedor. No era un banco, era un particular, un nombre que no me sonaba de nada. Pensé que era un error, un homónimo, una confusión administrativa. Guardé el documento en mi maletín y salí temprano hacia la casa de mis padres.
Tenía que aclarar esto para evitarle un disgusto al viejo. Cuando llegué, mi madre me dijo que él estaba descansando en el estudio. Entré sin tocar. Lo encontré sentado en su sillón de cuero mirando hacia el jardín. No estaba leyendo ni escribiendo, solo estaba ahí, inmóvil. Le puse el documento sobre el escritorio. Le hablé con calma. «Papá, llegó esto. Debe ser un error del juzgado, pero tenemos que contestar rápido para que no proceda». Él no miró el papel, ni siquiera bajó la vista. Siguió mirando hacia los árboles del jardín. Su rostro no mostró sorpresa ni indignación, solo una fatiga infinita. «No es un error», dijo. Su voz sonó seca como una hoja rota. Sentí un frío en el estómago. Me senté frente a él. «¿Cómo que no es un error? ¿Conoces a esta persona? ¿Firmaste ese pagaré?» Lo firmé. El mundo se detuvo un instante. Mi padre, el enemigo de las deudas, el hombre que pagaba el periódico con monedas para no deberle nada a nadie, había firmado un pagaré millonario con un prestamista particular. «¿Para qué?», pregunté. Traté de mantener el tono profesional, como si estuviera interrogando a un cliente para no dejar que la emoción me ganara. «¿En qué usaste ese dinero, papá? La casa está pagada, el despacho funciona bien. ¿Qué pasó?». Él giró la cabeza y me miró a los ojos. Por primera vez en mi vida había un extraño. Sus ojos no tenían la severidad de siempre, tenían un vacío oscuro. «Fue necesario», dijo, y no añadió nada más. No pude sacarle otra palabra ese día. Se cerró en banda. Me fui a mi casa con la cabeza dándome vueltas. No le dije nada a mi esposa. Esa noche no dormí. Empecé a atar cabos sueltos, las llamadas, los expedientes perdidos, su negativa a soltar la administración. Al día siguiente, aproveché que él tenía cita médica con mi madre para ir a su casa y entrar al despacho. Tenía llave, por supuesto. Cerré la puerta con seguro y empecé a buscar. No busqué en los archiveros normales. Busqué en los lugares donde uno esconde lo que no quiere que nadie vea. Busqué en la caja fuerte empotrada detrás de los libros. Yo sabía la combinación. Él nunca la había cambiado desde que la compramos en los años 80. La caja estaba casi vacía. No había efectivo, no estaban las monedas de oro de los abuelos. Solo había papeles, escrituras y cartas. Lo que encontré ahí desmanteló 50 años de respeto en menos de una hora. Las escrituras de la casa de mis padres, esa casa sagrada donde crecimos, no estaban a su nombre. Tenían un gravamen hipotecario desde hacía 10 años. Pero eso no fue lo peor. Encontré las escrituras de los locales comerciales, esos que supuestamente eran mi herencia y la de mis hermanos. Estaban vendidos, no hipotecados, vendidos. Hacía 5 años que esos locales ya no eran nuestros. Él había seguido cobrando las rentas porque había llegado a un acuerdo de administración con el nuevo dueño, probablemente para mantener la apariencia. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron los papeles al suelo. Me agaché a recogerlos y vi un sobre amarillo, grueso. Dentro había estados de cuenta de un banco en el extranjero y recibos de transferencias. Todo el dinero, el valor de las propiedades, los ahorros de toda una vida, las supuestas inversiones, todo había salido hacia una sola cuenta, y de esa cuenta desaparecía en transferencias hacia empresas con nombres de fantasía en paraísos fiscales. Me senté en el suelo. No entendía. Mi padre no tenía vicios conocidos, no viajaba, no tenía gustos caros. ¿Mujeres? Era posible, pero las cantidades eran astronómicas. Esto no era para mantener una amante, esto era una hemorragia financiera sistemática. Seguí revisando. En el fondo de la caja encontré lo que terminó de romperme. Eran documentos legales falsificados, poderes notariales. Mi padre había falsificado mi firma en 2 ocasiones para avalar préstamos a nombre del despacho. Yo era su aval y no lo sabía. Legalmente, yo también estaba hundido. El sonido de la puerta de la entrada me sacó del trance. Habían regresado del médico antes de tiempo. Guardé todo como pude, pero me quedé con un juego de copias de los estados de cuenta y los poderes falsos. Salí del estudio justo cuando mi madre entraba a la cocina. La saludé con un beso en la frente, sintiendo una náusea terrible al verla tan tranquila,
tan ajena a que su vida entera era una cáscara vacía. Fui a buscar a mi padre a su habitación. Se estaba quitando el saco. Se veía frágil, un anciano de huesos delgados. Pero ya no sentí piedad. Sentí una claridad absoluta y dolorosa. «Lo sé todo», le dije desde la puerta. Él se detuvo con la camisa a medio desabotonar. No se giró. «¿Revisaste la caja?» No fue una pregunta. «Vendiste los locales. Hipotecaste la casa. Falsificaste mi firma. Estamos en la ruina, papá. Y no solo eso, me arrastraste contigo». Él terminó de quitarse la camisa y la colgó con cuidado en el respaldo de la silla. Se sentó en la orilla de la cama y empezó a quitarse los zapatos. Sus movimientos eran lentos, metódicos. «No estamos en la ruina», dijo con esa arrogancia que ahora me parecía patética. «Tengo un negocio, una inversión que está por madurar. Es cuestión de tiempo. Todo se va a recuperar con intereses». «¿De qué hablas? ¿Qué inversión?» «Esos papeles dicen que enviaste el dinero a empresas fantasma». «Son minas», dijo mirándome como si yo fuera un imbécil. «Minas de litio en el sur. Un contacto me dio la oportunidad. Es el futuro». Me quedé helado. Mi padre, el abogado conservador, el hombre que no compraba ni un billete de lotería, había caído en una estafa. O peor, se había convertido en un ludópata de inversiones de alto riesgo. Había apostado la vida de su esposa y el futuro de sus hijos a una fantasía, creyéndose más listo que todos. «Papá, esas empresas no existen. Te han estado robando durante 10 años, y tú nos has robado a nosotros para dárselo a ellos. Tú no sabes nada», gritó de repente, golpeando el colchón con el puño. «Siempre has tenido la visión corta. Yo construí todo esto. Yo tengo derecho a arriesgarlo para multiplicarlo. Lo hice por ustedes». «No», le contesté, bajando la voz. «Lo hiciste por tu ego, porque no te bastaba con ser un buen abogado. Querías ser un magnate, y para eso nos vendiste». Salí de la habitación. No hubo golpes, no hubo más gritos, solo el sonido de su respiración agitada a mis espaldas. Lo que siguió fue una caída lenta y silenciosa, como un edificio que se demuele por dentro. Tuve que actuar rápido. Contraté a un abogado externo, un amigo de confianza, porque yo no podía representarme a mí mismo ni a él. Tuvimos que declarar el despacho en quiebra. Negociamos con el prestamista del pagaré, entregando los pocos activos líquidos que quedaban. Lo más difícil fue decirle a mi madre. Tuvimos que sentarnos con ella, mis hermanos y yo. Ella no lloró. Solo se quedó mirando las manos de mi padre, que estaban sobre la mesa, y luego las apartó suavemente. No dijo una palabra de reproche, pero esa tarde se cambió de habitación. Nunca volvieron a dormir juntos. Perdieron la casa. Tuvieron que mudarse a un departamento pequeño, rentado, que pagábamos entre los 3 hermanos. Mi padre vivió 2 años más después de eso. La demencia senil avanzó galopante, como si su mente hubiera decidido apagarse para no enfrentar la realidad. Al final, olvidó quiénes éramos. Pero yo no olvidé. Cuando murió, en el velorio, mucha gente se acercó a darme el pésame. Un gran hombre, me decían. Un pilar de la comunidad. Un ejemplo de rectitud. Yo asentía y les daba la mano. Agradecía sus palabras. No tenía sentido manchar su memoria pública. El daño ya estaba hecho y era privado. Heredé de él un reloj de oro y una deuda moral que me costó años sanar. Tuve que trabajar el doble para recuperar mi propia estabilidad, para limpiar mi nombre de los avales y para asegurarme de que mi madre no pasara carencias. Hoy, a mis 73 años, miro hacia atrás y entiendo la lección, aunque nadie me la explicó. La rectitud no es un traje que se usa los domingos. La autoridad no sirve de nada si se basa en el engaño. Mi padre creyó que era dueño de nuestro destino, que tenía derecho a jugar con nuestra seguridad porque él la había provisto. A veces voy al cementerio, me paro frente a su tumba, leo su nombre en la lápida. Roberto, amado esposo y padre. Y pienso en el hombre que estaba sentado en la orilla de la cama, justificando lo injustificable. Ya no siento odio, solo siento una pena profunda por él, por el hombre que prefirió perder a su familia antes que admitir que se había equivocado. Descubrí quién era mi padre demasiado tarde,
Pero gracias a eso descubrí quién tenía que ser yo. Soy un hombre que vive en una casa pequeña, que maneja un coche modesto y que duerme tranquilo todas las noches sabiendo que no hay papeles ocultos en ninguna caja fuerte. Y eso, para mí, es suficiente.